Bueno, hola, espero que estén muy bien. El tema que vamos a ver hoy es hoja de balance de alimentos. Si se acuerdan, cuando vimos consumo, yo les dije que iba a quedar un tema en stand-by, que era el de hoja de balance, ¿sí? Porque quise poner más énfasis en lo que era la ENIS y la ENGO nueva y, y este tema dejarlo más cerca de lo que es seguridad y soberanía alimentaria, ya que lo que va a medir la hoja de balance de alimentos precisamente es disponibilidad alimentaria. Bueno, vamos a empezar entendiendo qué es. Bueno, una hoja de balance de alimentos presenta una extensiva imagen de modelo del suministro alimenticio del país durante un periodo de referencia especificado. En general es por un año, ¿sí? Es cada cuánto se hace y se releva esta información. Básicamente es como una planilla Excel que tiene un montón de columnas, que ya la vamos a ver, y que lo que tiene es todo lo que tiene que ver con la producción, exportaciones, importaciones, hasta que nos deja unos números muy interesantes, que son la disponibilidad alimentaria en nuestro país. Obviamente si la hoja de balance es de Argentina, ¿no? ¿Para qué se utiliza? Esta hoja de balance nos va a dar datos sobre los alimentos disponibles a nivel nacional para la población en general, ¿sí? Acá quiero hacer una aclaración. La hoja de balance no da consumo de alimentos, ¿sí? No es lo que la población consume, sino la cantidad que hay disponible para el consumo humano. Nos va a dar un montón de información, van a ver que nos va a brindar un montón de información, pero el último eje, el que más nos interesa a nosotros, es precisamente para poder conocer la disponibilidad de alimentos, y después van a ver que podemos calcular la disponibilidad de kilocalorías y la disponibilidad proteica, que son datos no poco importantes. Bueno, dice, estiman datos sobre la producción alimentaria, también nos va a dar datos sobre importaciones, exportaciones y sobre otros usos alimentarios. Sabemos que los alimentos no solo sirven como alimentos, sino tienen algunas otras funciones y últimamente y cada vez más relevantes en otras funciones. Estimar disponibilidad de los alimentos disponibles bueno, disponibles, acá quedó. Pero lo que quiere decir es saber qué disponibilidad hay en un país en la cantidad determinada de alimentos para una población de un país, ¿sí? Por eso van a ver que aparte de hacer durante un año, se hace de un país determinado. Después dice obtener la disponibilidad promedio de nutrientes. Esto es lo que yo les estaba diciendo, de que después, una vez teniendo la cantidad de gramos de alimento disponible por día, por persona, vamos a poder calcular, obviamente, mediante una tabla de composición química, valores como las kilocalorías o las proteínas disponibles. También las grasas. Bueno, vengo adelantándome, pero básicamente es lo que les acabo de decir. Agregando datos de población, ¿esto qué quiere decir? Que para yo poder saber qué cantidad de gramos per cápita hay, ¿sí? O sea, por cabeza, por persona, por día, necesito saber cuál es el número de la población en ese momento, ¿sí? Y después, con una tabla de composición química, yo, si tengo los gramos de alimento, voy a poder conocer la calidad nutricional de esos alimentos que componen esta hoja de balance. Estas cosas, a lo mejor ahora les va a quedar medio desordenado. Cuando vean la tabla se van a dar cuenta, ¿sí?, de todas estas cosas que estoy diciendo. Bueno, se puede obtener entonces la disponibilidad energética alimentaria, ¿sí?, que es precisamente la cantidad de kilocalorías disponibles por persona en lo que es la población que está en ese momento en que se está haciendo la hoja de balance. Después se utilizan para indicar la suficiencia y o deficiencia en un país de alimentos o nutrientes. ¿Por qué dice esto? Porque básicamente si yo sé qué cantidad de alimentos hay disponible, voy a saber si esa cantidad me va a ser suficiente para alimentar a mi población o no.
Cuando se preparan en años sucesivos, esto quiere decir cuando se hacen con determinada periodicidad, y van a ver que las tablas para la República Argentina se han hecho con determinada periodicidad, muestran las tendencias de disponibilidad alimentaria en un país. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros podemos ver no solo qué está pasando en este momento, sino qué pasó antes, ¿sí? Y si la disponibilidad alimentaria en este país es una disponibilidad alimentaria que es pareja, es equilibrada, o que tiene muchos picos, y esto obviamente, si la disponibilidad alimentaria no es constante, o sea, si no tiene valores constantes, lo que puede hacer y puede dejarnos ver es picos de inseguridad alimentaria, ¿sí? En cuanto a establecer políticas apropiadas para proteger la seguridad alimentaria, la seguridad de los alimentos nacionales y la producción agrícola, esto es en referencia a que nosotros podemos saber cuáles son dentro de esa hoja de balance, qué alimentos tenemos a lo mejor en exceso y qué alimentos tenemos en déficit, ¿sí? Porque podemos cubrir a lo mejor con las kilocalorías para tener una disponibilidad alimentaria adecuada, pero las kilocalorías también hay que ver de qué alimentos están compuestos, ¿sí? En nuestro caso, por ejemplo, ¿sí? A ver, para que traten de imaginárselo un ejemplo. No es lo mismo cubrir o sea, tener disponibilidad de kilocalorías en nuestra población a base de soja que a base de frutas y hortalizas, ¿sí? Es muy importante tener kilocalorías disponibles, pero también ver de qué están compuestas estas kilocalorías. Esto la hoja de balance lo permite ver. Bueno, básicamente la estructura de la hoja de balance de alimentos entonces va a estar dada por la producción que se tenga en un país, por las importaciones, ¿sí? Que serán sumadas a este valor de producción. ¿Por qué? Porque las importaciones son los alimentos que entrarían, ¿sí? Menos las exportaciones. ¿Por qué? Porque a pesar de que producimos alimentos, si los exportamos, no van a estar disponibles en nuestro país. Y el cambio de existencias vendrán o en disminución, en aumento, dependiendo. A ver, para que tengan una idea, el cambio de existencias puede ser un alimento que fue producido hoy, pero no va a contar en la hoja de balance actual porque va a estar disponible recién para el año que viene. ¿Sí? A ver, por ejemplo, no sé si es el mejor ejemplo, pero es el que se me ocurre ahora. Si yo produje uvas, ¿sí? Pero esas uvas van a ser transformadas en vino. Eso requiere un tiempo, por lo cual, por mucho que hayan sido producidas ahora, esas uvas se transformarán en forma de vino, no van a estar disponibles este año. ¿Se entiende? Eso obviamente se debería restar. Por eso dicen disminución o un aumento. En el caso contrario, si yo, por ejemplo, busco otro alimento, a ver, para que no sea el vino nada más, se utilizaron frutas para hacer mermeladas que por la elaboración y el tiempo que necesitaban no entraron en la disponibilidad de este año, sino entraron el año siguiente, eso también se restaría. Ahora, si son mermeladas que se hicieron el año pasado y entran en este año, se sumarían. Espero no haberlos mareado. El ejemplo de la mermelada igual no fue el mejor, pero fue el que se me ocurrió. Bueno, el tema es si van a estar disponibles o no en el año vigente en el que se está realizando la hoja de balance. Bueno. Esto que yo estuve haciendo de sumas y restas, lo que me va a dar es el suministro para la utilización interna. Eso quiere decir lo que va a quedar disponible de alimentos en nuestro país, ¿sí? Hasta ahí es un subtotal. ¿Por qué? Porque si yo quiero saber qué cantidad de alimentos
están disponibles para el consumo humano, yo voy a tener que hacer otros pasos para llegar a ese valor. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir alimentos que están disponibles en la República Argentina que decir alimentos que están disponibles para el consumo humano en la República Argentina. ¿Ok? Ahora vamos a ver por qué. Vamos a hacer un pasaje por las distintas columnas que tiene una hoja de balance. Yo igual primero lo que voy a hacer es adelantarme un poquito para que la puedan visualizar. ¿Sí? Esta es viejita, es del 2009, pero está linda, se ve bien, por eso se las puse. ¿Sí? Obviamente es un pedacito de la hoja de balance, pero como para que ustedes tengan. Yo lo que voy a hacer, lo que vamos a hacer ahora es ir recorriendo estas columnas para que tengan idea de cómo se va armando, ¿sí? Digamos que hasta ahora vimos hasta acá, hasta el total, ¿sí? Hasta este total. Vimos producción, importación, la variación de stock, esto es si sumaba o restaba, y las exportaciones. Eso nos va a dar un total que es el total para disponible en el país de alimentos. Ahora vamos a ver lo que se llama utilización interna también, ¿sí? Pero igual yo les hice un repaso de todas las columnas. Bueno, lo que es producción vamos a tener precisamente, en las columnas de producción vamos a tener todo lo que es referido a la producción, tanto los insumos como el producto final, ¿sí? Después tenemos lo que son las variaciones comerciales, que es de lo que hablamos recién, los cambios de existencia, si se utilizan o quedan de reserva, las importaciones, el abastecimiento disponible, ¿sí? Estos son los alimentos que se usan como alimentos y para uso no alimentario. O sea, acá todavía son todos los alimentos. No llegamos a ese momento donde podemos decir para el consumo humano, ¿sí? Las exportaciones, ¿sí? Que son la producción del país que sale al extranjero, y este subtotal, que es el que les acabo de nombrar, que es el total de alimentos que queda para la utilización en el país. Hasta acá, hasta este subtotal, vuelvo a repetir, lo que tenemos son alimentos disponibles en Argentina. Todavía, obviamente, hay que restarle muchas cosas antes de poder decir que es el total disponible para el consumo humano. Bien, entonces, en utilización interna, precisamente lo que vamos a hacer es restar todas estas cuestiones que hacen que nos pueda dejar como último total de esta parte la disponibilidad neta, ¿sí? O sea, el alimento disponible para el consumo humano. ¿Cuáles son las columnas que van a aparecer restando? Bueno, está la de forraje, que es todo el alimento que se va a destinar a la alimentación animal. Están las semillas, ¿sí? Sabemos que parte de las semillas muchas veces son utilizadas para siembras posteriores, por lo cual no van a estar disponibles para el consumo humano, también se restan. En manufacturado van a aparecer alimentos que se van a destinar a la producción de otros productos alimentarios, tanto para la alimentación humana como para otros usos. ¿Sí? Sabemos que, por ejemplo, hay productos que pueden servir para alimentarios, que pueden servir para la industria farmacéutica, para la industria cosmetológica, o sea, para la... no se me ocurre ahora mucho, pero sabemos perfectamente, digo, para hacer, no sé, el cuero, por ejemplo, se usa para... si bien proviene de un bien alimentario, no se va a usar para comerlo, ¿sí? Entonces, ahí se restan todo lo que son productos y subproductos que ya sea para que van a hacer otros alimentos o que van a otras industrias que no tienen que ver con lo alimenticio. Lo importante acá es que entendamos que la disponibilidad neta, ¿sí? Ya nos va a dar ese número que corresponde a los alimentos disponibles para el consumo humano. Bien, una vez que nosotros tenemos esta cantidad, ¿sí? Que hasta ahora fueron todos valores en toneladas, ya sabemos qué cantidad de toneladas, ¿sí? Hay disponibles
para la población argentina. Ahora, si nosotros queremos utilizar esto para poder obtener la composición nutricional de un alimento, toneladas no es el valor más simpático, porque no es un valor que nosotros podamos comparar con una tabla de composición química, ¿sí? Entonces, tenemos que ir llevando ese número a que sea un número más amigable para esto, ¿ok? Entonces, lo primero que se hace, ¿sí? Nosotros tenemos las toneladas por año, ¿sí? Para toda la población. Ese valor no nos sirve. Tenemos que ir achicándolo. Tenemos que llevar primero a kilos, ¿sí? Y entonces vamos a tener kilogramos por año para toda la población. Y después lo vamos a llevar y lo vamos a dividir por la cantidad de población que hay en ese momento. Entonces ahí ya nos va a permitir obtener la disponibilidad en kilos de alimento por persona por año. Acá llevamos toneladas a kilos, ¿sí? Y en vez de ser población total, lo hacemos por persona, o sea, dividimos esos kilos por la cantidad de población en el año de que se está haciendo la hoja de balance. Achicamos el valor, pero todavía no nos alcanza. Entonces tenemos que llevar ese valor, otra vez digo, a valores más amigables para poder llevarlo a compararlo con una tabla de composición química. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Los kilogramos los vamos a pasar a gramos y los años a día, ¿sí? O sea, vamos a multiplicar por 1000 y para pasar del kilo al gramo, y después vamos a dividir por 365 para poder obtener el día, ¿sí? Una vez hecho esto, ya tenemos la disponibilidad en gramos de alimentos por día por persona. Muy bien, ese valor sí ya lo podemos comparar con una tabla de composición química, porque nosotros sabemos que la tabla de composición química está por 100 gramos de alimentos, ¿sí? Peso neto. Bueno, entonces ya lo podemos comparar, ¿ok? ¿Qué vamos a poder comparar? Vamos a poder sacar lo que querramos nosotros, ¿sí? Pero lo que va a aparecer en las hojas de balance de alimentos son kilocalorías, ahí puse calorías, pero es kilocalorías por día, ¿sí? Es la disponibilidad de kilocalorías por día por persona, y la de proteínas por día y la de grasas por día, ¿sí? Esto nos va a permitir tener una idea clara de cómo están compuestas en cuanto a kilocalorías y proteínas y grasas esta alimentación. Hidratos de carbono no se calcula, y si se quisiera de última también se podría, pero no aparece en la hoja de balance de alimentos. Bueno, entonces lo que se hace es el cálculo de la relación estadística media, que se llama, que se refiere precisamente a lo que dispone cada habitante del país por día, y está dado precisamente por la sumatoria de los totales o los totales específicos de los cuadros de hoja de balance. ¿Esto qué quiere decir? Que obviamente si yo quiero saber cuál es la cantidad de kilocalorías disponible por persona, voy a tener que sumar todas las cantidades de kilocalorías, van a salir de todas las cantidades de kilocalorías que yo obtuve de cada uno de los alimentos, ¿sí? A ver, para que entendamos, esto es kilogramo por año, ¿sí? Esto es kilocaloría por día. ¿De dónde sale este 2918? De la sumatoria de todas las kilocalorías aportadas por todos los alimentos que están en la hoja de balance. Bueno, yo les dije que esta se la había puesto porque estaba linda, es del 2009. Y acá les puse la última que hay, que es la del 2017. Pueden ver que a lo mejor algún nombre cambió un poco porque cambiaron la metodología. Acá agregaron turista y residente, pero igual, como verán, no hay valores para esto, así que no le dé mucha bola. Eso fue un cambio de metodología que se hizo, como la hoja de balance la calcula la FAO, ¿sí?
ahora después cuando terminemos el Power voy a ver si les muestro un poquito cómo encontrar esta información si la quieren buscar. No solo la pueden buscar para Argentina, lo pueden buscar para cualquier otro país. Bueno, ¿qué es lo que me interesa que vean acá? Ahora vamos a verlo en más detalle, pero cuando hablamos de disponibilidad de kilocalorías, es importante que veamos que, por ejemplo, en el 2009, nuestra disponibilidad de kilocalorías por día, por persona, era de 2.919 kilocalorías. Y en el 2017, ese valor fue de 3.239. Si yo les preguntara a ustedes qué significara esto, tendrían que tratar de analizarlo desde el punto de vista que ustedes saben, por ejemplo, que nuestro adulto de referencia tiene un requerimiento energético de 2.750 kilocalorías. Por lo cual, si yo les estoy diciendo que hay 3.239 kilocalorías por cada habitante de la República Argentina, estaríamos pudiendo decir que en cuanto a kilocalorías, ¿sí? Hay kilocalorías disponibles para alimentar a toda la población de la República Argentina sin ningún tipo de problema, ¿sí? Porque estaría muy por arriba del rango del adulto de referencia que tiene un valor energético muy alto. Por lo cual, y sabemos que no todos necesitan 2.750 kilocalorías, ¿sí? De hecho, es de los valores calóricos más altos. Entonces, esto nos permite visualizar que ya en el 2009, y si buscáramos más atrás, también daría valores similares, como el 2017, y seguramente si lo hiciéramos hoy también daría lo mismo. La República Argentina tiene una disponibilidad de kilocalorías suficiente, ¿sí? En realidad se dice que es plena, ahora vamos a ver por qué, para alimentar a toda la población sin ningún tipo de problema. Estamos hablando de kilocalorías, ¿sí? Si vemos las proteínas, pasa algo similar, ¿ok? Las proteínas acá figuran 92.8 y acá ya tenemos 102.71, esto es gramos de proteínas por persona, tomando en cuenta todos los habitantes de la República Argentina. O sea, si hubiera una distribución igualitaria para todos los habitantes, cada habitante tendría disponible 202,71 gramos de proteínas por día. ¿Esto qué significa? Lo mismo también, si hacemos una evaluación y pensamos, por ejemplo, que a ver, esto haríamos, si estuviéramos en la presencialidad, haríamos una pequeña ejercitación. Yo les preguntaría cuál es el requerimiento de proteínas para un adulto. Ustedes me dirían, y de 0.8 a 1. Bueno, yo les diría, bueno, usemos el 1, y un adulto, ¿cuánto tiene? Tiene 70 kilos más o menos, bueno, serían 70 gramos por persona. Esto significa, si vemos ese valor, que también, ¿sí?, el valor de proteínas daría holgadamente para cubrir los requerimientos proteicos de toda la población, ¿sí? Digo esto como para que ustedes vean por qué nos puede servir a nosotros. Digo, como nutricionistas puede servir desde muchas facetas distintas la hoja de balance para analizar. Podemos analizar esto, que es la cantidad de kilocalorías, la cantidad de proteínas, la cantidad de grasas, pero también podemos ver qué tipo de producción se desarrolla en nuestro país, ¿sí? Cuáles son de la producción, qué se va a exportación, qué se importa, ¿sí? En qué se van los alimentos que no terminan para el consumo humano, ¿sí? Todo esto es toda información que está dentro de la hoja de balance. Bueno, esto como para que vean, esto es la cantidad de kilocalorías por persona por día de 2014, 2015, 2016 y 2017. Como verán, siempre estuvo por arriba de las 3.200 kilocalorías en estos últimos años, por lo cual la disponibilidad calórica en la Argentina no solo es plena, sino es estable, ¿ok?
Y si viéramos de antes también, o sea, tuvo un pico más bajo, de un poco más bajo, en el 2001, después empezó a subir de nuevo, ¿sí? Ya vieron que en el 2009 ya estaba en 2.900, y después siguió subiendo y se mantiene estable. Esto no es poco importante, ¿sí? No es lo mismo un país que tiene una disponibilidad estable que una que no lo tiene, ¿sí? No es lo mismo, yo puedo a lo mejor tener, no tener producción alimentaria, pero tener dinero para tenerla, pero esto también hace que a lo mejor mi disponibilidad alimentaria depende del comercio exterior, y puede ser que ante alguna crisis económica o alguna crisis con otros países pueda tener algún tipo de conflicto alimentario. Nosotros somos país productor de alimentos y esto se refleja claramente en nuestra hoja de balance. Bueno, esto es como para que vean, esto es a nivel mundial, ¿sí? Los países de rojo más oscuro son los que mejor cantidad de kilocalorías tienen disponibles, ¿sí? Que no quiere decir que la distribución sea, a ver, otra vez, de acá lo que nos está hablando es la disponibilidad alimentaria, la cantidad de alimentos que hay disponible. No estamos hablando de su redistribución, ni mucho menos, ¿ok? Estamos hablando de la disponibilidad. Bueno, nosotros estaríamos en naranja, digamos, y bueno, los que están más claritos son los países que con estos valores pueden llegar a tener algún tipo, o sea, lo más seguro es que tengan conflicto e inseguridad alimentaria en cuanto a la disponibilidad, ¿sí? Bueno, acá lo que podemos ver es lo mismo que vimos antes, pero bueno, el azul es la cantidad de proteínas y el rojo es la cantidad de grasas. Ambos tenemos disponibilidad, ¿sí? Pero bueno, era como para que vieran que también es estable. Y lo que les muestro, o sea, lo que trato de que entiendan acá es cómo se clasifica este tema de la disponibilidad, ¿sí? Para poder conocer y para poder hacer esta clasificación de disponibilidad, lo que tengo que pensar es en hacer la cantidad de kilocalorías o proteínas, dependiendo de qué esté evaluando, ¿sí? La disponibilidad sobre la recomendación. Viene a ser lo que se llama un porcentaje de adecuación, ¿sí? En esta clasificación, si este valor de disponibilidad sobre recomendación da mayor o igual a 120, se considera 120%, se considera que el país tiene una disponibilidad plena, ¿sí? Ya sea de kilocalorías, proteínas o de lo que se esté evaluando. ¿Por qué 120 y no 100? Porque se considera ese rango como necesario, o sea, podemos decir que si se pasa un 20% por arriba de lo que se necesita, no solo cubre, sino que le sobra como para cualquier vaivén poder afrontarlo sin ningún tipo de problema, ¿sí? De 100 a 119 va a ser disponibilidad inestable, de 90 a 99, esto no sé por qué me lo puse al revés, pero sepan, de 90 a 99, de 100 a 119. Sería disponibilidad insuficiente, y menor a 90% es disponibilidad crítica, ¿ok? Nosotros, tanto en proteínas como en kilocalorías, tenemos disponibilidad plena. O sea, nuestro problema en cuanto a la alimentación de nuestra población, sin lugar a dudas, no es un problema de disponibilidad alimentaria, ¿sí? Ni en kilocalorías ni en proteínas. Vamos, yo les dejo como bibliografía un estudio que lo que hace es evaluar esto, pero no solo evaluar esto, sino evaluar de qué está compuesto, qué alimentos componen esa disponibilidad, ¿sí? Es como les digo, nosotros tenemos cantidad de kilocalorías disponibles y tenemos cantidad de proteínas disponibles, pero ¿cómo están conformados esas kilocalorías y esas proteínas? ¿De qué alimentos? ¿Son alimentos que nosotros consumimos? ¿Cómo están compuestas? Me parece que es un tema más que interesante, porque eso lo que permite evaluar son políticas
que permitan ir en pro de la seguridad alimentaria. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros producimos alimentos que no consumimos, estamos desgastando recursos naturales sin ningún tipo de sentido, por ejemplo. O si, por ejemplo, nosotros, ustedes como futuros nutricionistas, yo como nutricionista y todos mis colegas, recomendamos que la población consuma determinada cantidad de frutas y verduras, o frutas y hortalizas. Bueno, primero tendríamos que chequear si hay disponibilidad para que se consuma en esa cantidad, ¿sí?, esas frutas y esas hortalizas. Yo les hago así como un breve comentario de los datos de esas últimas hojas de balance. El texto que yo les dejo es anterior, ¿sí? No es de esta última hoja de balance, pero me parece que es bastante rico para que entiendan el concepto. Y para que entiendan cuáles son las falencias en lo que es nuestra disponibilidad alimentaria, a lo mejor, ¿no? En cuanto es en lo que es hortalizas, nosotros andamos alrededor de los 180 gramos por día, ¿sí?, por persona. Si nosotros vemos qué es lo que nosotros recomendamos en hortalizas, a lo mejor como que estaría faltándonos, ¿no? Y en frutas son 257 gramos también por día por persona, por lo cual también nos estarían faltando frutas si pretendiéramos cumplir con las porciones recomendadas por las guías alimentarias para la población argentina. En cuanto a carne no tenemos ningún problema. Las carnes superan ampliamente las cantidades recomendadas. Están alrededor de los 300 gramos por día por persona. Obviamente se incluyen todas las carnes, pero se puede pensar que con 300 gramos por día por persona no tendríamos que tener ningún problema para que todo el mundo comiera su porción de carne en la República Argentina. Bueno, como verán, hablé. Sí, ahora a lo mejor tengo que repetir cosas. Ya termino. Esto es importante que entendamos que la exactitud de las hojas de balance depende fundamentalmente de cómo sean, ¿sí? No sé por qué me quedo acá, debido problemas. Bueno. Depende fundamentalmente de la seriedad con la que se recaben estas informaciones, ¿sí? Les dejo otro texto en el que habla un poquito de este tema de los errores que pueden surgir si no son bien tomados los datos. Bueno. Yo ahora voy a ver si puedo, y ustedes tienen paciencia, si tienen, porque total si no la tienen, me paran y me adelantan. Quiero ver si puedo. A ver. Ustedes son unos santos y me tienen paciencia. A ver si yo les puedo mostrar. A ver, si nosotros queremos buscar, bueno, acá ya miren que ya me fijé, hoja de balance de alimentos, ¿sí? Vamos acá, donde dice www.fao.org y aparece hoja de balance de alimentos. Esto nos va a llevar a esta página. En esta página van a encontrar, ay, esperen, me voy a quedar sin batería en medio del video. Bueno, ya me conocen, vieron que soy un poco informal con estas cosas. Entonces, acá van a encontrar información, obviamente, sobre la hoja de balance de alimentos que estábamos viendo. Esperen. Bajo, si quieren pueden leer acá, que es todo lo que estuvimos viendo y un poquito más. Y voy ahí donde dice FAOSTAT. Esto es como para que ustedes, si les interesa algo de este tema, o en algún momento necesitan la información, la puedan buscar solitos, porque ya están grandes.
Para no complicarse, digo, el que habla inglés genial, el que no, ve acá, pone español, así no se pelea con ningún tipo de lengua extranjera, pues hay de todos los idiomas, si quieren leerlo en árabe también está. Y entonces acá van a buscar balances alimentarios y donde dice nuevos balances alimentarios, les hago acá dice balances de alimentos anterior a la metodología. A partir del 2014 cambió un poquito la metodología, entonces por eso se corta ahí del 2014 en adelante. Si quieren información del 2014 para atrás, buscan acá, donde dice balance de alimentos, anterior, metodología y población. Si buscan información del 2014 en adelante, van acá donde dice nuevos balances de alimentos. ¿Y por qué les muestro esto? Porque ustedes acá lo que pueden hacer son un montón de cosas. Ustedes pueden buscar, antes era una planilla y punto, pero ahora es una página, una planilla muy... pueden buscar la información seccionada, ¿sí? Esto antes no se podía. Buscan, por ejemplo, si ustedes quieren datos de Argentina, buscan Argentina, lo van a encontrar cerquita acá nomás, marcan Argentina. Si, por ejemplo, quieren saber solamente datos de producción, ponen producción cantidad o de exportación, tienen todas las columnas, ¿sí?, de la hoja de balance, o si quieren solamente kilocalorías por persona por día, eso. Y acá también pueden hacerlo por alimento, ¿sí? Si ustedes quieren saber, por ejemplo, a ver, cuánto de cebollas o cuánto de naranjas y mandarinas, ¿sí? Van a ver que hay algunos alimentos que están, cuánto de manzanas, todo eso lo pueden encontrar en forma, lo pueden, digamos, filtrar y pueden obtener la información que necesitan. Como verán, ven que les dije del 2014 al 2017, van a encontrar la información de la República Argentina en esos años. También pueden poner visualizar datos y acá les van a mostrar el mapa que les mostré yo. Bueno, el internet vieron cómo es, tarda un poquito. Lo que tienen que hacer es poner acá el país que quieren, desplegan, ponen el país que quieren, el año, ¿sí?, de qué año hasta qué año, y les va a brindar la información, los gráficos que les di. Bueno, acá no hay nada porque no puse nada ahora. Bueno, nada, esto era así como para que ustedes vieran, ¿sí? En metadatos también van a encontrar directamente toda la información, por ejemplo, a ver, van a encontrar la información que yo les estuve dando caracterizada, ¿sí? Esto hacía, ahora no se ve nada porque no puse ningún país, pero si ustedes ponen el país, les salen los metadatos del país que ustedes seleccionaron. Y les sale la hoja de balance así como se las puse yo. Bueno, no los torturo más. Espero que les haya sido ameno. Tienen dos textos, ya les dije, uno que habla sobre la disponibilidad de los alimentos que conforman la hoja de balance. Igualmente, este tema con respecto a la disponibilidad vamos a verlo cuando veamos seguridad alimentaria, pero bueno, precisamente los datos de disponibilidad suelen salir de la hoja de balance, por eso me importaba y quería primero que viéramos hoja de balance antes de ver seguridad alimentaria, que igualmente la vamos a ver después del parcial. Pero como para que fueran incorporando esa información. Bueno, nada más. Me despido. Cuídense mucho como siempre.